Hola amigos, estamos aquí para hablar de temas de actualidad social y vamos a hacer un comentario de las declaraciones del presidente de la patronal este verano y lo que decía este buen señor, por decirlo de alguna manera, es que había que abaratar los despidos y bajar los salarios. Esto es muy contraproducente porque bajar el poder adquisitivo de los trabajadores conlleva una recesión. O sea, si no tienes poder adquisitivo, lo hemos dicho alguna vez, pues no tienes dinero para comprar o hacer algún gasto superfluo, y lo que haces es provocar más desempleo, porque estás provocando una recesión que lo que hace es que la economía productiva vaya ralentizada. ¿No es así, Enrique? Claro, Sí, pero es que esto es lógico. pero es que además Ahora, llevamos un montón de años cobrando lo mínimo. no O sea, han subido los salarios, estamos, ha subido el IVA, la presión fiscal, en fin, seguimos estamos mucho peor cobrando, que antes. O sea, estamos cobrando lo que se estaba cobrando en 1990. sí, eso sí. Solo que con la diferencia de que en 1990 Mm, sí se podía comer. claro, Ahora no se puede. Es imposible. Yo no conozco a nadie que llegue. nada. Os voy a decir cuál es la explicación técnica que da del hecho de que haya que bajar los salarios o abaratar los despidos. Ellos aducen de que al hacer esto, pues se ahorran costos. Entonces, si se ahorran costos, pueden vender esos productos de forma más económica afuera, en el extranjero, con lo cual se venden más fácilmente. Porque claro, si ahorras costos, pones tu producto más barato y te lo compran antes, ¿no? Pero hemos dicho que esto contrae un problema, porque se crea una recesión. Y en todo caso, hay otro problema añadido de que, aunque vendan más fácilmente ese producto, al abaratar costos, ese incremento, ¿realmente a qué cuenta va? ¿A la cuenta del capital social de la empresa o a la cuenta de beneficios? Porque si es a la cuenta de beneficios, es para el bolsillo y se queda el dinero afuera, no produce nada. Y si es a la cuenta del capital social, pues bien puede ser o serviría teóricamente para promover más puestos de trabajo, generar más empleo, ampliar la plantilla de esa empresa y relanzar la economía productiva. Pero no sabemos realmente qué es lo que hará esa persona o esa empresa o esa sociedad al vender sus productos más baratos, tener más beneficios. No sabemos, porque no hay nadie que les obligue a reinvertir en el capital social de la empresa a efectos de promover más empleo esos beneficios que han ganado vendiendo esos productos más baratos en el extranjero. Es que eso no se hace. O sea, quiero decir, con el consiguiente ahorro de costos, porque han bajado los salarios. Pasa igual con los bancos. Los bancos, vamos a ver, ha habido un rescate financiero de los contribuyentes al sistema financiero y a la banca privada, que es la que ha promovido el problema de la crisis financiera. Y ese dinero que le ha dado el gobierno, que es dinero de todos, no hay una garantía de devolución por parte de estas entidades al gobierno que se lo ha prestado. O sea, no se les obliga a devolverlo, no hay garantía de devolución. Así como nosotros, cuando nos hacen un préstamo o nos hacen una hipoteca, tenemos la obligación de devolver el dinero, porque si no nos embargan. A los bancos, el dinero de los contribuyentes que se les ha prestado, no tienen obligación de devolverlo. ¿Y sabéis lo que hacen? Lo hemos dicho en otra ocasión. Es recapitalizarse y comprar otros bancos, ampliar su capital para beneficio propio, pero no lo invierte en la economía productiva y se queda. O sea, que esto es un auténtico latrocinio, es un fraude monumental. Vamos a hablar también de la deslocalización. Vamos a ver que es un fenómeno bastante curioso, muy sangrante, de que hay empresas que funcionan perfectamente, son rentables, pero bueno, para abaratar costos y ganar más dinero, pues se van de aquí y abren una planta, una factoría, yo que sé, en Asia, donde los salarios están por debajo de los niveles más aceptables. O sea, se paga una miseria, mano de esclava, incluso mano infantil, que es una vergüenza, que no sería el primer caso de una empresa española que se deslocalizó para trabajar afuera y
con mano de obra esclava, o sea, infantil. Lo digo esclava porque, claro, prácticamente casi están obligados a trabajar de niños a unas edades muy tempranas por una miseria de salario. O sea, ¿cómo se puede permitir esto? Y aparte de que las subvenciones que se les dio en su momento por establecer un negocio, porque ya eso contraía inevitablemente contratar mano de obra aquí, esas subvenciones no las devuelven. O sea, vamos a ver, entonces, que es regenerando la economía productiva, pero a costa de los contribuyentes sin necesidad de devolver el dinero. O sea, Vamos a ver. Eso sin contar las empresas fantasmas que hay muchas. Que funcionan de forma ilegal, pero eso ya... No, es que ni existen, o sea, la figura pero no existe. Sí. O sea, es muy fuerte. Sí, pero ahí siguen trabajando y vamos, provocando problemas, y de forma ilegal. O sea, pero eso es algo ya vamos, muy, vamos a decir, marginal, es totalmente ilegal, pero sí funciona. O se permite o se consiente que funcionen así. Vamos a hablar, hay que salir de la zona euro, vamos a ver, hay que salir de la zona euro por diversas razones, porque es que aquí en España tenemos los salarios más bajos, excluyendo esos países últimos que se han incorporado a la zona euro, que pertenecían al telón de acero, y luego pues tenemos las tarifas de los más caras de Europa, o sea, es una contradicción tremenda. Se ha hablado mucho, y es conveniente hacer inciso, en la Europa de dos velocidades, porque claro, no todos los países tienen el mismo poder económico, y aquí el problema es que nos está costando mucho dinero en intereses la zona euro, porque tenemos que ir bajo los esquemas de las economías más fuertes, como la alemana. Eso es así, o sea, no os digo ninguna tontada, porque, por ejemplo, para la evaluación de la prima de riesgo, ¿el referente cuál es? El bono Bund alemán, con impago cero. O sea, entonces, cualquier desfase que haya, un 1%, estoy hablando de números, que lo hemos comentado también, de endeudamiento sobre el bono Bund alemán, tenemos que pagar 7.000 millones de euros en intereses, solamente por ese 1% de desfase. Porque claro, los alemanes tienen establecido ese referente, porque son ellos, y es la economía más fuerte. Pero ¿por qué tenemos que ir a rastras de la economía más fuerte si no podemos ir al mismo nivel? O sea, y tenemos que pagarlo, pero mucho, o sea, es carísimo. Luego, claro, el gobierno, si estás en la zona euro, no puede emitir moneda propia, o sea, no puede, porque aunque tenga recursos, que no los tiene porque tampoco hay oro para hacerlo, pero estando en la zona euro, ¿qué se hace? Ese dinero que sale a la circulación es financiado por el Banco Central Europeo. Pero otra vez lo dijimos, o sea, ese dinero nos cuesta mucho porque hay intermediarios, porque la normativa del BCE es no prestar, o sea, no financiar directamente a los gobiernos, tiene que ser a través de la banca privada. Entonces, el dinero para el gobierno, cuando saca dinero en la circulación, que no deja de ser un préstamo, o pide dinero, pues entonces lo hace a través de la banca privada. El BCE se lo presta a la banca privada al 1%, y el sistema financiero, la banca privada, se lo devuelve al gobierno en forma de deuda pública al 5, al 6 o al 7%, y monetarizar los títulos de deuda de los inversores en el Banco de España contrae enormes cantidades de intereses, porque estamos hablando de una transacción económica, son miles, millones de euros, y eso nos cuesta mucho dinero en intereses, que ese es el origen de la deuda externa que tenemos que pagar todos. Porque se podía financiar de otra manera, con recursos propios, pero estamos en la zona euro, con lo cual, pues no se puede, ¿no? Habría que salir y emitir en moneda propia, no digo en pesetas, porque la paridad supondría, bueno, o sea, una inflación tremenda, porque, o sea, un 300% quizá, pero sí que podríamos emitir en otro tipo de monedas, como hay países, por ejemplo, en vías de desarrollo, en Sudamérica, que emiten moneda propia con recursos, porque tienen una reserva de oro que respalda ese papel moneda en circulación,
por ejemplo, lo hacen en dólares o en otro tipo de monedas, pero con recursos propios. Pues claro, todo esto es capital privado, entonces hay que pagarlo. Luego hay otro tema muy interesante, porque cuando entramos o nos hicieron entrar en la zona euro, que no nos comentaron nada ni nos dieron la ocasión de decidirlo en referéndum, porque esto nos afecta a todos y nos ha afectado de forma muy negativa a los ciudadanos de pie, o sea, normales y corrientes. El tema del euro supuso de la noche a la mañana que valía 1,66, o sea, 166 pesetas, un euro, pero que al día siguiente todo lo que valía 100 pesetas valía 66 pesetas más. ¿Por qué no se aplicó la fracción correspondiente como en otros países? ¿Por qué esa subida de esos 66 pesetas más de un día al otro, o sea, una subida al alza? O sea, porque no había otra fracción. Se subió 66 pesetas todo al día siguiente. ¿Por qué? ¿No ves eso un auténtico latrocinio? Eso no, hombre, está clarísimo. O sea, Que es un negocio que manejan unos cuantos intermediarios que se están haciendo de oro, de platino, a costa del pueblo llano. no, incluso todo lo que es la diferencia va directamente al empresario. O sea, y es que a mí me hace mucha gracia porque somos Europa para unas cosas, pero no para otras. Mercaderes de la pobreza y la miseria. O sea, entrar en la zona euro ha sido el peor engaño que nos han podido hacer y caímos como chinos. Pero el problema es que cuando un país entra en Europa, no se estudia cómo está el país económicamente. Sí. Y de ahí vienen esos problemas. Sí, claro. No, entrar, pero claro. Pero tienes que ir a rastras de la economía más fuerte, que es la alemana, y no podemos hacerlo porque eso nos cuesta mucho dinero. Otro tema es que hubo aquí, quiero hacer hincapié en esto, y nuestras condolencias y nuestra solidaridad con la víctima y con la familia de una persona que iba a ser embargada. De hecho la embargaron. Esto ocurrió este viernes pasado en Elche. Se subió a la azotea del edificio donde vivía y se tiró abajo a la calle, con el resultado de falleció inmediatamente. Quiero deciros que, vamos a ver, esto es terrible porque detrás de un desahucio hay una persona que claro, ha decidido ejecutar ese desahucio, una persona de carne y hueso, con nombre y apellido, pero inhumana, cruel, o sea, y nosotros lo vemos de la forma, no sé, más normal del mundo, porque nos han adoctrinado de que tiene que ser así. Pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué las personas tienen que sufrir? ¿Por qué el dinero está por encima de las personas? Y esa persona que ha promovido ese desahucio, ha ejecutado eso, es también responsable indirecta y responsable moralmente de esa muerte. Entonces nosotros, cada vez que haya un suicidio por estas causas, que ha habido unos cuantos, vamos a poner una vela encendida para recordar estos hechos. Porque es que además hay otro tema muy curioso, o sea, no se ha oído por los medios de comunicación, ni por la televisión, ni... no lo sé. O sea, yo he estado intentando recabar más información estos días, pero se está ocultando de una forma terrible el tema de los suicidios por desahucio. Porque claro, esto causa alarma social y provocaría un malestar, quizá el origen de, ojalá, nos rebeláramos todos, de una rebelión contra un sistema de depredadores. Son depredadores, o sea, quiero decir que no tienen conciencia, no tienen alma. O sea, entonces, si se suicida, pues le achacan la culpa al que se ha suicidado, pero él es responsable moral de esa muerte. Y entonces nosotros nos tenemos que concienciar de que esa persona ha sido asesinada vilmente por un sistema de depredadores. Y esto hay que cambiarlo, pero tenemos que cambiar nuestra mentalidad, porque pensamos que es algo normal y que, bueno, ese problema, pues, si se ha suicidado es por su culpa. No es así. Ha sido porque se la han promovido otros. La han desesperado tanto que han provocado su muerte. Entonces, esto es inadmisible. O sea, hay que luchar contra eso y contra la actitud que tenemos los demás de verlo como algo normal.
Y luego, ¿qué es eso? La Constitución, ya lo hablamos en otra ocasión, pero si hay un artículo constitucional que habla de el derecho a una vivienda digna, no se aplica, o sea, se infringe, si no se aplica para nada, se infringe, porque claro, o sea, embargar si no se paga, porque habrá perdido su trabajo, no habrá podido pagar, no quiere decir que no haya querido pagarla, que sería otro tema, no habrá podido pagarla, y la han tenido que embargar y desuciarle. Pero hay la Constitución, si hay una enmienda, habría que aplicarla, por lo menos evitar el desahucio, o otras fórmulas para que ese señor pudiera vivir o pagarlo de alguna manera la vivienda, o no lo sé, eso ya no es mi problema. Pero quiero decir que desahuciar, es que no, porque hay un derecho allí constitucional y no se aplica, pero ¿qué casta política tenemos? ¿Qué negocios están haciendo con los banqueros? Ya desde Caja Madrid, desde la época de Caja Madrid, que están sentados los sindicatos, los partidos políticos y los banqueros en la misma mesa para repartirse el botín. Pero, sí, el botín que está costando una cantidad de vidas humanas, estamos pagando las consecuencias ahora. Bueno, seguiremos en otros vídeos.